La caída del silencio. Sofía llevaba 3 años trabajando en el restaurante La Mariposa Dorada, un lugar elegante ubicado en el corazón del barrio más exclusivo de la ciudad. Cada mañana se despertaba a las 5 de la mañana, se ponía el uniforme negro impecable y se dirigía al trabajo con la esperanza de que ese día fuera diferente. Pero los días nunca eran diferentes, eran todos iguales, tejidos con la misma tela de invisibilidad y desprecio. Aquel martes por la tarde, mientras Sofía servía a una mesa de empresarios adinerados, uno de ellos derramó deliberadamente su bebida sobre la bandeja que ella sostenía. El líquido cayó sobre su uniforme, manchándolo con una mancha marrón que se extendió como una herida. El hombre sonrió con crueldad mientras sus colegas reían. No fue un accidente. Sus ojos revelaban la intención, la diversión que encontraba en su humillación. Sofía sintió que algo se quebraba dentro de ella, no como el vidrio que había caído, sino como la última fibra de esperanza que aún sostenía su dignidad. Lo que hizo que ese momento fuera verdaderamente devastador no fue solo la acción del cliente. Fue lo que sucedió después. Sofía miró hacia sus compañeros de trabajo, esperando una palabra de solidaridad, una mirada de apoyo. Marco, quien trabajaba con ella desde hacía 2 años, simplemente desvió la vista. Luciana, la otra camarera, fingió no haber visto nada. Incluso el gerente, Roberto, quien estaba cerca, se alejó como si la escena fuera invisible. En ese instante, Sofía comprendió algo que la golpeó más que cualquier insulto. No solo era ignorada por los clientes, sino también abandonada por quienes trabajaban al lado suyo. Si está gostando desta história e quer saber como termina, deixe seu like agora. Isso me ajuda muito. Sofía terminó su turno con los ojos secos, pero el corazón roto. Mientras limpiaba las mesas, reflexionaba sobre cómo había llegado a este punto. Había estudiado administración de empresas. Había tenido sueños de trabajar en una oficina moderna, de ser respetada y valorada. Pero la vida tiene formas crueles de cambiar los planes. Su madre enfermó hace 5 años y los gastos médicos agotaron todos sus ahorros. Luego vino el desempleo, la desesperación y finalmente este trabajo que parecía temporal, pero se convirtió en permanente. Cada día que pasaba, la trampa se cerraba más alrededor de ella. Lo que nadie sabía era que Sofía guardaba un secreto que hacía todo esto aún más insoportable. Hacía 3 meses, el gerente Roberto la había tocado inapropiadamente en la cocina cuando nadie miraba. Ella había intentado alejarse, pero él la había agarrado del brazo y susurrado amenazas sobre su empleo si decía algo. Desde entonces, Sofía evitaba quedarse sola con él, pero la tensión la consumía cada día. El miedo la paralizaba y el silencio se volvía cómplice de su propio sufrimiento. Esa noche, cuando llegó a su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, Sofía se sentó en el piso de su habitación y lloró como no lo había hecho en años. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia. Rabia contra sí misma, por permitir que esto sucediera. Rabia contra el sistema que permitía que hombres como Roberto actuaran sin consecuencias. Rabia contra sus compañeros por su complicidad silenciosa. Miró por la ventana de su apartamento y vio a los motociclistas que a menudo pasaban por su calle, sus motos rugiendo en la noche. Siempre los había visto como parte de un mundo ajeno al suyo, hombres ruidosos y aparentemente sin importancia, pero en ese momento, mirando su reflejo destrozado en el espejo, Sofía tomó una decisión que cambiaría todo. No volvería al restaurante sin confrontar lo que sucedía allí. Raíces del desprecio. El día siguiente, Sofía no fue al trabajo, tampoco el siguiente. Roberto llamó preguntando dónde estaba, pero ella no respondió. En su lugar, comenzó a escribir. Escribió en un cuaderno roto que guardaba bajo su cama, documentando cada incidente, cada humillación, cada momento en que se sintió invisible. Mientras escribía, recordaba los detalles que había intentado olvidar, los momentos que había enterrado en lo profundo de su memoria. Sofía había crecido en una familia donde su padre alcohólico gritaba constantemente a su madre, quien trabajaba como empleada doméstica en casas de familias ricas. Su madre volvía a casa agotada, con historias de cómo la trataban mal,
cómo sus patrones le hablaban como si fuera parte del mobiliario. Sofía juró que nunca sería como su madre, que escaparía de ese ciclo. Pero aquí estaba, 32 años después, viviendo exactamente la misma realidad. Lo que hacía todo esto aún más complejo era entender cómo el restaurante La Mariposa Dorada se había convertido en una máquina de explotación. El dueño, Alejandro Vega, que era un hombre de 60 años, que había heredado el negocio de su padre. Vega no era un hombre amable, pero tampoco era completamente malvado. Era un producto de su propio entorno, criado en la creencia de que las personas de su clase social merecían ser servidas sin cuestionamiento. Había aprendido que el dinero compraba derechos, que la riqueza le permitía tratar a otros como objetos desechables. Roberto, el gerente, era otro tipo de antagonista. No tenía la riqueza de Vega, pero compensaba esa falta de poder con crueldad. Había trabajado en el restaurante durante 15 años, subiendo lentamente de posición. En el camino, había aprendido que mantener a los empleados asustados y divididos era la mejor manera de mantener su autoridad. Fomentaba la competencia entre camareros, ignoraba las quejas y cuando alguien se atrevía a hablar, lo despedía sin dudarlo. Su comportamiento hacia Sofía no era único. Era parte de un patrón que se repetía con cada mujer joven que trabajaba allí. Lo que Sofía descubrió durante esos días en casa fue que no estaba sola en su sufrimiento. Cuando finalmente reunió el valor para hablar con Luciana, su compañera de trabajo, la verdad salió a la luz como agua rompiendo una presa. Luciana admitió que Roberto la había acosado también hace 2 años, que ella había reportado el incidente a Vega, pero que le dijeron que estos son asuntos internos y que si hablaba públicamente perdería su empleo y nunca volvería a trabajar en la industria gastronómica. El miedo había silenciado su voz. Marco, el otro camarero, también tenía su propia historia. Había presenciado múltiples incidentes de abuso hacia las camareras, pero se había mantenido en silencio porque necesitaba el trabajo para mantener a su hijo pequeño. Había racionalizado su inacción diciéndose a sí mismo que no era su problema, que las mujeres debían aprender a aguantar en la industria de servicios. Pero en su interior sentía la culpa corroerlo cada día. La normalización del abuso en espacios laborales, como el restaurante, no surgía de la nada. Era producto de un sistema más amplio que consideraba a los trabajadores de servicios como menos que humanos. En la sociedad, existía una jerarquía invisible donde los meseros, cocineros y personal de limpieza ocupaban los peldaños más bajos. Se esperaba que sonrieran, que aguantaran insultos, que aceptaran humillaciones como parte de su trabajo. La sociedad les enseñaba que su valor era determinado por su utilidad, por su capacidad de servir sin quejarse. Sofía comenzó a ver todo con claridad nueva. El problema no era simplemente Roberto o Vega, era un sistema entero que permitía que hombres como ellos actuaran sin consecuencias. Era la complicidad silenciosa de compañeros asustados. Era la sociedad que había decidido que algunas personas merecían ser tratadas como basura, y era ella misma quien había internalizado el mensaje de que su invisibilidad era merecida, que su dolor no importaba lo suficiente como para ser escuchado. Cuando llega la solidaridad. Una semana después de dejar el trabajo, Sofía estaba sentada en un pequeño café cerca de su apartamento, intentando reunir el valor para ir a la policía. Sabía que el camino sería difícil, que probablemente no le creerían, que la culparían de alguna manera, pero tenía que intentarlo. Mientras tomaba su café, escuchó el rugido inconfundible de motos acercándose. Un grupo de motociclistas entró al café, hombres de aspecto rudo con chaquetas de cuero y tatuajes que cubrían sus brazos. Sofía, como muchas personas, sintió un instinto inicial de miedo. La sociedad le había enseñado a temer a hombres que se veían así, a asumir que eran peligrosos. Pero algo sucedió que cambió esa percepción instantáneamente. Uno de ellos, un hombre llamado Víctor, de unos 45 años con cicatrices en su cara, que contaban historias de luchas pasadas, notó que Sofía estaba llorando silenciosamente. Su expresión de dureza se suavizó. Se acercó con respeto, no como un depredador,
sino como alguien que reconocía el sufrimiento. Le preguntó si estaba bien, si necesitaba ayuda. Sofía, sorprendida por la gentileza inesperada, comenzó a hablar. Lo que sucedió durante las siguientes horas fue transformador. Víctor escuchó toda su historia sin juzgar. Luego llamó a los otros miembros de su grupo, hombres llamados Carlos, Diego y Miguel, y compartió lo que Sofía había contado. Estos motociclistas, que pasaban sus días en las calles, que habían enfrentado discriminación y prejuicio similar al que Sofía experimentaba en el restaurante, reconocieron inmediatamente la injusticia. No porque fueran santos, sino porque ellos también sabían qué se sentía ser ignorados, despreciados, considerados menos que otros. Víctor le explicó a Sofía que su grupo no era simplemente un club de motos. Era una comunidad de hombres que se apoyaban mutuamente, que creían en la solidaridad y en defender a los vulnerables. Habían visto demasiada injusticia en sus vidas para permanecer callados cuando presenciaban abuso. Le ofreció su apoyo, no de manera paternalista, sino como un reconocimiento de su humanidad compartida. Lo que hizo que este apoyo fuera tan poderoso no fue solo las palabras de Víctor, fue el acto de ser visto. Después de años de invisibilidad, Sofía fue reconocida como una persona que merecía dignidad y protección. Estos hombres, a quienes la sociedad también marginalizaba, veían su valor, veían su dolor y, más importante, estaban dispuestos a hacer algo al respecto. Los motociclistas acompañaron a Sofía a la estación de policía. Su presencia no fue amenazante, sino tranquilizadora. Cuando el oficial de policía intentó minimizar sus acusaciones, Víctor habló con una autoridad que no provenía del poder oficial, sino de la convicción moral. Explicó que lo que le había sucedido a Sofía era acoso sexual, que había testigos, que había un patrón de abuso en el restaurante. La solidaridad continuó cuando Carlos, quien tenía conexiones con abogados que trabajaban pro bono en casos de explotación laboral, ayudó a Sofía a documentar formalmente su caso. Diego, que trabajaba en construcción, ofreció dinero para ayudar con los gastos, mientras Sofía no pudiera trabajar. Miguel simplemente estaba presente, escuchando, recordándole que no estaba sola. Lo que Sofía aprendió durante este tiempo fue que la solidaridad verdadera trasciende las barreras sociales que la sociedad construye. No importaba que estos hombres vistieran diferente, que hablaran diferente, que vinieran de mundos aparentemente distintos. Compartían algo fundamental: la capacidad de reconocer la humanidad en otros y la voluntad de actuar en defensa de esa humanidad. Eran hombres que habían aprendido, a través de sus propias luchas, que el silencio es complicidad y que la verdadera fuerza viene de estar juntos contra la injusticia. El coraje de enfrentar, con el apoyo de Víctor y su grupo, Sofía comenzó a construir un caso contra Roberto y el restaurante. No fue un proceso fácil. Hubo momentos de dudas, noches sin dormir, donde la paranoia la consumía. Pero cada vez que sentía que se rendía, Víctor estaba allí, recordándole que el coraje no significa no tener miedo, sino actuar a pesar del miedo. Lo primero que Sofía hizo fue contactar a Luciana y Marco. Les explicó lo que estaba haciendo y les pidió que consideraran hablar también. Luciana, inicialmente asustada, finalmente encontró el valor de unirse a Sofía. Marco fue más reacio, pero cuando Víctor habló con él de hombre a hombre, explicándole que el silencio solo perpetuaba el ciclo de abuso, también decidió testificar. Luego vino el momento de enfrentar a Roberto directamente. No fue violento, no fue una confrontación física, fue algo más poderoso. Fue la verdad hablada en voz alta. Sofía entró al restaurante acompañada por Víctor y Carlos, el abogado. Roberto estaba en la cocina cuando ella llegó. Su cara se puso pálida cuando la vio. Sofía habló con una calma que sorprendió a todos. Dijo: «Roberto, he presentado una denuncia formal contra ti por acoso sexual. Tengo testigos, tengo documentación y no voy a permitir que continúes haciendo esto a otras mujeres». Su voz no temblaba, sus manos no temblaban, porque finalmente, después de meses de silencio, estaba siendo escuchada. Roberto intentó negar, intentó justificarse, intentó minimizar lo que había hecho.
Dijo que Sofía estaba siendo dramática, que en la industria de servicios así es como funcionan las cosas. Pero Víctor lo interrumpió, no con violencia, sino con palabras que penetraron más que cualquier puño. Le dijo que lo que había hecho era un crimen, que había arruinado vidas, que el hecho de que otros lo permitieran no lo hacía menos reprehensible. Lo que sucedió después fue una cascada de revelaciones. Una vez que Sofía habló, otras mujeres que habían trabajado en el restaurante durante años comenzaron a venir hacia adelante. Algunas habían dejado sus empleos años atrás porque no podían soportar el ambiente tóxico. Otras seguían trabajando allí, asustadas pero finalmente encontrando el valor de hablar. En total, 6 mujeres presentaron denuncias contra Roberto. El caso fue a la policía, luego al fiscal. Los investigadores descubrieron que Roberto tenía un historial de comportamiento similar en trabajos anteriores, pero nunca había sido reportado formalmente. Las denuncias previas habían sido ignoradas o silenciadas por dinero. Alejandro Vega, el dueño, intentó proteger a Roberto al principio, pero cuando enfrentó el escrutinio público y la posibilidad de que su restaurante fuera cerrado, cambió de posición. Despidió a Roberto y emitió una disculpa pública a las víctimas. Lo que fue más importante que cualquier acción legal fue el cambio que sucedió dentro de Sofía. Había descubierto que su voz importaba, que su experiencia era válida, que el acto de hablar era un acto de poder. No era una víctima pasiva de circunstancias, sino una mujer que había tomado control de su propia narrativa. Y al hacer eso, había abierto una puerta para que otras mujeres también hablaran. Usted no va a acreditar lo que sucede a continuación. Si aún no está inscrito, inscríbase y active la campana de notificaciones. La teia de mentiras desvelada. Mientras el caso de Sofía avanzaba, emergió una verdad más compleja y matizada sobre el restaurante La Mariposa Dorada. No era simplemente un lugar donde un gerente malo acosaba a mujeres. Era un sistema completo de explotación que había sido construido cuidadosamente durante años, protegido por una red de silencio que involucraba a muchos. El abogado de Sofía, Carlos, comenzó a investigar más profundamente. Descubrió que Alejandro Vega, el dueño, sabía sobre el comportamiento de Roberto desde hace años. Había recibido quejas anteriores, pero las había ignorado o pagado a las mujeres para que se callaran. Era más barato resolver discretamente que enfrentar las consecuencias públicas. Vega no era un hombre intrínsecamente malvado, pero era un hombre que había permitido que la maldad floreciera en su negocio porque beneficiaba su resultado final. Lo que fue aún más revelador fue descubrir que Marco, quien había trabajado al lado de Sofía durante años, sabía exactamente lo que estaba sucediendo. No solo lo sabía, sino que había sido cómplice activo, cuando una camarera anterior había amenazado con reportar a Roberto. Marco había sido enviado por Vega para convencerla de que se quedara callada, con la promesa de un dinero extra. El silencio de Marco no había sido simplemente pasivo, sino activamente comprado y vendido. Cuando Sofía se enteró de esto, sintió una traición que la cortó profundamente. Marco, con quien había trabajado durante años, quien había compartido turnos agotadores, quien ella consideraba un amigo. Pero luego, en una conversación posterior, Marco finalmente explicó por qué lo había hecho. Su hijo estaba enfermo, requería medicinas costosas y Vega había aprovechado esa vulnerabilidad. Marco había racionalizado su complicidad como una necesidad económica, pero esa racionalización no lo hacía menos culpable. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente compleja, porque Marco no era simplemente un villano. Era un hombre atrapado en circunstancias que lo obligaban a elegir entre su conciencia y la supervivencia de su hijo. No era una excusa para lo que había hecho, pero era una explicación. Y esa distinción era crucial para entender la verdadera naturaleza de la injusticia. Víctor, quien había estado presente durante toda esta investigación, comprendió esto mejor que nadie. Él mismo había tomado decisiones morales cuestionables en su vida, impulsado por la desesperación y la falta de opciones. Confrontó a Marco no con ira, sino con la verdad incómoda de que ambos habían sido víctimas de un sistema que los forzaba a elegir entre la moralidad y la supervivencia.
Lo que Víctor hizo fue ofrecer a Marco una oportunidad de redención. Le pidió que testificara sobre cómo Vega lo había pagado para silenciar a otras víctimas. Marco, finalmente viendo la verdad de sus acciones, aceptó. No porque fuera fácil, sino porque reconocía que el ciclo de complicidad tenía que terminar. Alejandro Vega también reveló ser más que un simple villano unidimensional. Cuando fue confrontado por Sofía y su equipo legal, algo sucedió. Vega comenzó a hablar sobre su propio padre, quien lo había criado con la creencia de que los empleados eran simplemente recursos, no personas. Su padre lo había golpeado por mostrar compasión hacia el personal. Le había enseñado que la debilidad en los negocios era aceptar responsabilidad emocional por otros. Vega había internalizado estas lecciones, pero en lo profundo de su ser nunca había estado completamente cómodo con ellas. Cuando fue confrontado con la realidad del daño que su negligencia había causado, Vega experimentó un quiebre genuino. No fue un cambio instantáneo, pero fue real. Comenzó a trabajar con Sofía y su equipo para implementar cambios reales en el restaurante. Creó una política de tolerancia cero para el acoso, instituyó protecciones para los denunciantes y comenzó a pagar salarios más justos. No era suficiente para compensar el daño que había causado, pero era un reconocimiento de su responsabilidad. Lo que esta parte de la historia enseñaba era que las personas que perpetúan sistemas de injusticia no son simplemente monstruos. A menudo son producto de sus propias heridas, sus propios traumas, sus propias limitaciones morales aprendidas. Eso no los hace menos responsables de sus acciones, pero sí abre la posibilidad de transformación y redención si están dispuestos a enfrentar la verdad de lo que han hecho. Renacimiento y legado. 6 meses después de que Sofía presentó su denuncia, el restaurante La Mariposa Dorada había sido transformado. Roberto había sido condenado a 18 meses de cárcel por acoso sexual. Alejandro Vega, aunque no enfrentó cargos criminales, había sido demandado civilmente por las víctimas y acordó un pago sustancial de compensación. Pero lo más significativo no era el castigo de los culpables. Era el cambio que había sucedido dentro de Sofía y dentro del sistema que la rodeaba. Sofía no volvió al restaurante como camarera. En su lugar, fue contratada como directora de recursos humanos, con un salario justo y beneficios. Su trabajo era asegurar que lo que le había sucedido a ella no les sucediera a otros empleados. Lo que fue aún más transformador fue cómo su historia inspiró cambio en toda la industria gastronómica de la ciudad. Otros restaurantes comenzaron a implementar políticas similares, no porque estuvieran obligados, sino